Hay nombres en la historia que se pronuncian como si fueran puertas. Jacob es uno de ellos. No solo un hombre, no solo un patriarca, sino una frontera viva entre lo humano y lo divino. Su historia es el reflejo de un alma que no se conformó con ser uno más entre los elegidos, quiso tocar el rostro de Dios, aunque eso le costara el alma, la paz, el nombre. Desde el vientre ya peleaba. No por poder. No por orgullo. Sino porque algo dentro de él gritaba que había un destino distinto aguardándolo. Uno que no se hereda, se conquista. Jacob nunca fue un espectador. Fue un buscador. Un rebelde del espíritu. Su vida, llena de engaños, huidas, amores y pérdidas, no es un cuento de hadas, es una batalla espiritual contada en carne viva. Y aquí es donde su historia se vuelve más nuestra. Porque, en el fondo, ¿quién no ha sentido que la vida es una lucha constante con algo invisible? ¿Quién no ha huido de su pasado, deseado otra identidad, buscado respuestas en medio de la noche? Si esta historia ya te atrapó, no olvides darle like, compartir este contenido con quien necesita escucharla, y seguirnos para no perder las próximas revelaciones épicas de la Biblia. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias que marcan el alma. Porque Jacob no fue solo un hombre que caminó entre sueños y promesas. Fue el primero que se atrevió a pelear con el cielo, y no solo vivió para contarlo, sino que salió con un nuevo nombre y una herida que nunca cerró. Nadie esperaba que aquella noche cambiara el curso de la historia. Ni siquiera Rebeca, que llevaba meses sintiendo que algo inusual se movía en su interior. No era solo un embarazo difícil. Era como si dos mundos opuestos se disputaran su cuerpo, como si una guerra invisible se librara en su vientre. Un día, incapaz de soportar el dolor y la confusión, clamó a Dios. La respuesta fue más desconcertante que el silencio. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando por fin llegó el momento del parto, el primero en salir fue un niño cubierto de vello rojizo. Lo llamaron Esaú. Pero antes de que el llanto de la madre cesara, otro cuerpo emergió, agarrando con fuerza el talón de su hermano. Como si se negara a ser el segundo. Como si desde el principio desafiara el orden de los hombres. Ese fue Jacob. Desde el inicio, Jacob no luchaba por lo que era suyo. Luchaba por lo que parecía imposible de alcanzar. Donde otros veían destino, él veía oportunidad. Donde otros aceptaban, él cuestionaba. Esaú se convirtió en un cazador, fuerte, rápido, impulsivo. Jacob, en cambio, era paciente, observador, tejedor de estrategias silenciosas. Habitaba entre las tiendas, aprendía de su madre, meditaba en los relatos de su abuelo Abraham. Mientras su hermano corría tras presas en el campo, él cazaba promesas en los silencios de Dios. Una tarde, Esaú volvió agotado, hambriento, casi al borde del colapso. Jacob, al verlo, no pensó como un hermano. Pensó como alguien que había esperado toda una vida por ese momento. Le ofreció un plato de lentejas, a cambio del derecho de primogenitura. Esaú aceptó. En su desesperación, no valoró el peso de su palabra. Pero Jacob sí. Porque para él, la primogenitura no era una porción doble de herencia. Era la llave del pacto, el puente hacia lo eterno. Desde entonces, ya no era el segundo. Era algo más, aunque aún no legalmente. Pasaron los años. Isaac, anciano y casi ciego, decidió bendecir a su hijo mayor antes de morir. Rebeca, que siempre supo que el destino de Jacob era mayor, urdió un plan. El joven se disfrazó de Esaú. Cubrió sus brazos con pieles para imitar a su hermano, llevó comida como si fuera suya, y se presentó ante su padre. Isaac, confundido por la voz pero convencido por el tacto y el olor, bendijo a Jacob. Lo declaró señor de sus hermanos, heredero de la promesa de Abraham. Minutos después, Esaú llegó. Y cuando supo lo que había pasado, gritó con furia. Juró venganza. Prometió que, en cuanto su padre muriera, también Jacob moriría. Rebeca, temiendo por la vida de su hijo, le ordenó huir. Iría a la casa de su tío Labán, en Harán. Un viaje que marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Uno lleno de engaños, amores imposibles y batallas internas. Pero esa noche, al salir de su hogar con apenas un bastón en la mano, Jacob aún no sabía que el exilio no sería solo físico. Estaba por comenzar un viaje hacia lo más profundo de sí mismo. Donde dejaría de ser el que usurpaba, para convertirse en el que lucha. La noche cayó sobre Jacob como un manto sin consuelo. El polvo del camino cubría su rostro,
y la soledad era tan espesa que parecía tener peso. Huía de su hermano, de su pasado, de sí mismo. Y sin embargo, mientras el frío lo envolvía, el cielo se preparaba para hablarle. Buscó una piedra, la colocó como almohada y se acostó sobre la tierra seca. Aquella no era una cama digna de un heredero, pero sí el altar perfecto para un encuentro divino. En medio del sueño, la realidad se quebró. Los cielos se abrieron. Jacob vio una escalera que se elevaba desde la tierra hasta tocar el infinito. Ángeles subían y bajaban por ella, como si el cielo se moviera al ritmo de su destino. Y en lo alto, una figura. Majestuosa. Inaccesible. Y sin embargo, hablaba. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Las palabras no fueron solo promesas. Fueron decretos eternos, tejidos en el corazón de un hombre que hasta entonces solo conocía el peso de sus decisiones, no la gloria de su llamado. Cuando despertó, Jacob no fue el mismo. Temblaba. No de frío, sino de revelación. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Miró a su alrededor, pero ya no vio piedras, vio altar. Ya no vio suelo seco, vio puerta al cielo. Aquel lugar fue llamado Betel, casa de Dios. Y allí, con el rostro aún marcado por el polvo del exilio, Jacob hizo un voto. No pidió riquezas. No exigió venganza. Solo pidió que Dios lo acompañara en su camino. Que lo protegiera. Que lo alimentara. Que no lo dejara morir lejos del propósito. A cambio, prometió algo que cambiaría su linaje para siempre. De todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Era más que una promesa de fe. Era una entrega. El corazón de Jacob, por primera vez, se rendía no ante el miedo, sino ante la presencia. Aquel que antes usurpaba, ahora adoraba. Aquel que antes tomaba, ahora ofrecía. Y aunque el camino hacia el cumplimiento de la promesa sería largo, difícil y lleno de heridas, algo ya había cambiado en lo profundo de su alma. El cielo le había hablado. Y Jacob respondió. Después de días de camino, Jacob llegó a los campos de Harán, tierra de su madre, tierra de pastores. Y allí la vio. Junto a un pozo, como si el destino supiera dónde colocar a las almas destinadas. Raquel. Hermosa. De mirada firme. Pastora de ovejas. Jacob no la conocía, pero su corazón sí. Como si el alma la hubiera reconocido antes que el cuerpo. Se acercó. Quitó la piedra del pozo con sus propias manos, una proeza que normalmente requería varios hombres, y ofreció agua a las ovejas. Luego lloró. Porque el encuentro no fue solo con una mujer. Fue con una promesa encarnada. Raquel era hija de Labán, hermano de su madre. Cuando Jacob fue recibido en casa, no como fugitivo sino como pariente, pensó que el cielo finalmente le daba descanso. Pero Labán no era un hombre común. Era un tejedor de trampas, un maestro de la apariencia. Y vio en Jacob más que un sobrino. Vio un trabajador incansable. Vio un reflejo de sí mismo. Jacob se ofreció a trabajar 7 años por Raquel. No por obligación, sino por amor. 7 años, que pasaron como días. El texto dice que fueron como unos pocos días, por el amor que le tenía. Pero en la noche de la boda, cuando el velo cubría el rostro de la esposa, y el vino entumecía el juicio, Labán cambió a las hijas. Entregó a Lía, la mayor, a quien nadie parecía haber amado jamás. Al despertar, Jacob se sintió traicionado. ¿Por qué me has engañado?, gritó. Y Labán, con la voz de la tradición y la excusa de las costumbres, le respondió. Aquí no es costumbre dar la menor antes que la mayor. Fue un golpe duro. Jacob, el que una vez había engañado a su padre con pieles de cordero, ahora era engañado bajo pieles de matrimonio. Acordaron entonces otro precio, 7 años más por Raquel. Y Jacob aceptó. No por deber, sino porque algunos amores no se negocian con lógica. Así comenzó una vida de trabajo, vigilias, pastoreo y astucias cruzadas. Labán cambiaba el salario de Jacob una y otra vez. 10 veces, según el relato. Pero cada vez que intentaba perjudicarlo, Dios intervenía. Jacob aprendió a leer los códigos del rebaño. Aprendió a seleccionar, a proteger, a multiplicar. Mientras su tío jugaba con números y trucos, Jacob se volvía más fuerte, más sabio, más resistente. Durante ese tiempo, nacieron sus hijos. 12, de 4 mujeres diferentes.
Cada uno con su propia historia, su propio carácter, su propio rol en la historia futura. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Fabulón, José, y más adelante, Benjamín. Cada nacimiento no era solo una nueva vida. Era una señal del cielo. Una semilla del pacto. La formación de un pueblo. Y sin embargo, a pesar de las bendiciones, el corazón de Jacob no encontraba paz. Sabía que estaba acumulando riquezas, ganado, y hasta honra, pero estaba lejos de su tierra. Lejos de la promesa. Lejos del Dios que una vez le habló en sueños. Una noche, mientras observaba las estrellas, las mismas que Dios le había mostrado a Abraham, Jacob sintió que era hora de partir. Hora de volver. Hora de enfrentarse al pasado. Hora de mirar a Esaú a los ojos. Hora de reconciliar el nombre de Jacob con el llamado de Israel. Pero antes de eso, una sombra esperaría por él junto a un río. El campamento dormía, pero Jacob no. El viento arrastraba polvo del desierto y el murmullo del río Jaboque parecía repetir el mismo mensaje una y otra vez. Es hora. Habían pasado años. Décadas. Esaú venía en camino. 400 hombres lo acompañaban. Jacob no sabía si era una caravana de bienvenida o un ejército. Pero una cosa era clara, no podía seguir huyendo. Ni de su hermano. Ni de su pasado. Ni de sí mismo. Envió por delante a sus esposas, sus hijos, sus siervos, sus riquezas, y se quedó solo. Solo como al principio. Solo, como aquella noche en Betel. Pero esta vez, no había sueños. No había escaleras. Solo oscuridad, y una presencia. La escritura dice que un hombre luchó con él hasta el amanecer. Pero ese no era un hombre común. Ni un ladrón. Ni un enemigo de carne. Era algo más antiguo. Más denso. Más sagrado. Era la manifestación de todo lo que Jacob había sido, de todo lo que temía, y de todo lo que estaba llamado a ser. No hablaron. Solo lucharon. Cuerpo a cuerpo. Aliento contra aliento. El polvo se alzó como niebla sagrada. La noche misma parecía contener el aliento. Jacob no pedía riquezas. No pedía victoria. Solo una cosa, bendición. El ser, viendo que no lo vencía, tocó su cadera. Un simple toque, y el dolor fue inmediato, ardiente, como fuego antiguo. Pero Jacob no soltó. No te dejaré ir hasta que me bendigas. Entonces, la voz preguntó: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ya no serás llamado Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob pidió el nombre de aquel ser. Pero la respuesta fue el silencio. Un silencio tan espeso que contenía relámpagos. Y allí, antes del amanecer, Jacob quedó cojo. Pero no quebrado. Marcado. Pero no derrotado. El sol se levantó. Y por primera vez, Israel caminó sobre la tierra. Ese lugar fue llamado Peniel, el rostro de Dios, porque según sus palabras, he visto a Dios cara a cara, y he sobrevivido. Pero Jacob ya no era el mismo. El que una vez engañó a su hermano, mintió a su padre y huyó de sus errores, ahora caminaba herido, sí, pero con un nuevo nombre. Con un alma tallada por el cielo. Y ese cojeo no era señal de derrota. Era el recuerdo eterno de que hay bendiciones que solo nacen en la lucha. El sol ya estaba alto cuando Jacob vio a lo lejos una nube de polvo. Era Esaú. 400 hombres venían con él, montados, armados, en formación. Era una imagen que helaría el alma de cualquier viajero, y Jacob no era cualquier viajero. Él sabía lo que había hecho. Sabía lo que había tomado. Sabía lo que le debía. Dividió su campamento. Preparó regalos. Ovejas, cabras, camellos, vacas, siervos, todo ordenado en grupos, como olas de paz antes del posible choque. Cada grupo debía decir: esto es un regalo para mi señor Esaú. Tu siervo Jacob viene detrás. Luego, él mismo se adelantó, caminando lentamente, aún cojeando. 7 veces se inclinó ante su hermano. 7. El número del descanso, de la creación completa, del perdón perfecto. Y entonces, ocurrió lo impensable. Esaú no desenvainó su espada. No ordenó ataque. No pidió explicaciones. Corrió. Corrió hacia su hermano y lo abrazó. Lloraron. Como si los años de rabia se deshicieran en lágrimas. Como si la herida del vientre materno, del plato de lentejas, de la bendición robada, todo, sanara en un solo instante.
Jacob, sorprendido, dijo con voz quebrada: si he hallado gracia ante tus ojos, acepta mi presente, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Y esa frase no fue casual. Jacob había visto a Dios la noche anterior. Y ahora, en los ojos de su hermano, veía la continuación del milagro, un perdón imposible. Después del encuentro, cada uno siguió su camino. Esaú hacia Seir, Jacob hacia Sucot y luego a Siquem. Pero aunque se separaron físicamente, algo profundo había sido restaurado. La lucha por la primogenitura, el engaño, el exilio, el miedo, ya no lo definían. Jacob no era más el suplantador. Era el que había luchado con Dios. El que había visto el rostro divino 2 veces, una en la oscuridad y otra en el perdón de un hermano. Y allí, entre campamentos y altares, Jacob erigió un lugar de adoración. Porque entendió que los grandes milagros no siempre vienen con fuego o truenos. A veces, vienen en forma de un abrazo. Habían pasado años desde que Jacob fue llamado Israel. Años de caminatas, de establecer tiendas, de criar hijos que ya eran hombres, pero uno de ellos brillaba con una luz diferente: José. Hijo de Raquel. Hijo del amor. Hijo del corazón. Era diferente. Veía sueños. Hablaba con una fe que parecía insolencia. Sus hermanos lo miraban como una amenaza disfrazada de inocencia. Y Jacob lo vestía con una túnica especial. De colores. De destino. De peligro. Un día, José no volvió. Los hermanos llegaron con ropas rasgadas, con una túnica manchada de sangre. Una historia. Un silencio. Una mentira. Una bestia lo devoró. Jacob cayó al suelo. No gritó por venganza. No cuestionó al cielo. Se quebró. El hombre que había visto ángeles. El que luchó con Dios. El que fue herido y renombrado. No pudo soportar la pérdida de su hijo. Durante días no comió. Durante semanas no habló. Durante años, no sanó. La Biblia dice que se negó a ser consolado. Descenderé en luto al Seol por mi hijo. Y así vivió. Entre la vida y la muerte. Entre el liderazgo y la ausencia. Gobernando una familia, con el alma vacía. No sabía que José no estaba muerto. No sabía que Dios estaba orquestando algo detrás del velo. Que en Egipto, su hijo estaba siendo preparado para ser la salvación de naciones. Que el sufrimiento tenía forma de plan. Pero Jacob no sabía. Y en su ignorancia, creía haber perdido no solo a su hijo, sino también el propósito. Fue una larga noche de 20 años. Una noche sin sueños. Sin escaleras. Sin luchas visibles. Solo un padre. Esperando. Esperando sin saber que el milagro ya estaba en movimiento. La noticia llegó como un relámpago que no quema, pero que despierta. José vive. Jacob no lo creyó al principio. No podía. Después de tantos años de duelo, ¿cómo aceptar la esperanza sin temer otra herida? Pero los carros vinieron. Las palabras se repitieron. Y algo dentro de él, algo que había estado dormido por 2 décadas, volvió a respirar. Basta, José, mi hijo, vive. Iré y lo veré, antes de morir. Y así, el viejo patriarca, con su bastón, con sus pasos lentos y la mirada aún herida, descendió al Egipto que una vez fue prisión para sus ancestros. Pero esta vez, el exilio era salvación. Cuando vio a José, no dijo mucho. No hubo discursos. Solo un abrazo. Largo. Eterno. Como si en ese instante, todos los sueños, todas las promesas, todos los dolores, encontraran respuesta. Allí, en tierra extranjera, Jacob fue recibido con honra. Bendijo a Faraón. Estableció a su familia. Y cuando la hora se acercó, pidió algo muy específico. No me sepultes en Egipto. Llévame a la tierra de mis padres. Antes de morir, bendijo a sus hijos. Cada uno recibió una palabra. No solo de afecto, sino de destino. Pero fue con los hijos de José que ocurrió algo especial. Puso sus manos sobre Efraín y Manasés. Cruzó los brazos. El menor recibió la bendición mayor. José quiso corregirlo. Pero Jacob, con la voz serena del que ya ha visto el plan completo, le dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. Porque ahora, Jacob ya no era el que luchaba con Dios. Ni el que huía del hermano. Ni el que lloraba por el hijo perdido. Ahora, era el hombre que entendía. Y así murió. Con paz. Con visión. Con promesa. Su cuerpo fue llevado a Canaán.
sepultado junto a Abraham, Isaac y Sara. Entre los que también esperaron, sin ver todo cumplido. Pero creyendo. Jacob no fue perfecto. Fue terco. Fue astuto. Fue herido. Pero nunca dejó de caminar. Y en cada paso, Dios lo moldeó. Porque a veces, los nombres que cargamos no son el final de nuestra historia. A veces, son solo el comienzo. Si esta historia te estremeció, si sentiste que en Jacob hay algo de ti, te invito a compartir este vídeo con quien necesite esperanza. Dale like, suscríbete, y activa las notificaciones para seguir explorando juntos las historias más épicas y humanas de la Biblia. Gracias por caminar con nosotros, hasta el final.